Bienvenidos a la congregación La Gracia de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 17-18 dice: Oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. El tema es: ¿qué debo hacer para vivir siempre con esperanza? Y eso en la parte natural, pues es imposible. Cuando el hombre dice que es imposible, para Dios es posible. En lo natural, vivir siempre con esperanza es imposible. Pero vamos a ver la palabra, y la palabra dice que Dios nos hace abundar por su poder en esperanza. Siempre con esperanza es independiente de las circunstancias externas, independiente de los deseos engañosos, independiente de todo. Dios genera, Dios nos llamó, Dios te llamó para que vivamos siempre con esperanza. ¿Y por qué es importante vivir siempre con esperanza? En el interior está la palabra es posible, voy a salir adelante, las cosas van a mejorar. Dios le mostró a Pablo un hombre que vivió siempre con esperanza, independiente de las circunstancias y situaciones que se le presentaron. Independiente de eso. Este hombre es Abraham. Abraham duró 24 años y 3 meses, 24 años y 3 meses para que algo que era imposible se cumpliera, que era tener un hijo. Pero en las circunstancias y la situación no había esperanza. Pero dice que esos 24 años y 3 meses, 24 años y 3 meses, Abraham siempre vivió con esperanza. ¿Qué tuvo Abraham? Que independiente de que pasaban los años, cada día era más difícil que se cumpliera. Abraham dice que nunca dudó y siempre tuvo esperanza. Siempre, siempre. Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 4, versículo 19. Y Romanos capítulo 4, versículo 20. Entonces Dios le muestra a Pablo, Dios qué hizo en Abraham. ¿Qué hizo en Abraham? Para que Abraham durante esos 24 años y 3 meses siempre viviera con esperanza. Abraham sabía que era posible, que Dios cumplía su palabra y nunca dudó. Y si nunca dudó, no entró en tristezas, ni angustias, ni preocupación, sino que sabía que se iba a cumplir. Él no sabía cuándo, pero vivía con esperanza, siempre, independiente que el entorno fuera totalmente opuesto. En este tiempo, el mundo está generando desesperanza en todas las áreas de la vida. Por favor, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros vivimos por fe, por una palabra, y nuestra esperanza está en su palabra, que está por encima de las circunstancias. Y Dios nos lleva a vivir en esa esperanza para que nuestro estado de ánimo no decaiga. Él nos hace abundar en esperanza por su palabra. Por su palabra. Abraham avanzaba en los años y era más viejo, la esposa era más vieja y estéril, y Abraham, así fuera esa adversidad, él la consideraba, él analizaba eso, pero él tenía la esperanza en la palabra y nunca decayó. ¿Qué hizo Abraham en esos 24 años y 3 meses? Dios le muestra a Pablo qué hizo Abraham, porque Abraham, en la historia de Génesis, Abraham no nombra esa palabra porque Abraham no la conocía. Dios hizo que él hiciera sin saberlo. Romanos 4:19. Lo primero que hizo Abraham en esos 24 años y 3 meses dice que no se debilitó en la fe. La fe y la esperanza van de la mano. ¿Qué hizo Abraham en esos 24 años y 3 meses?
no se debilitó en la fe. Pero recordemos que Abraham no conocía la palabra fe. Abraham no decía yo vivo por fe. Abraham no conocía esa palabra. Pero Dios le colocó eso a Abraham, y Abraham lo que hacía en su interior sin saberlo era convencido de lo que Dios le decía, y durante ese tiempo nunca se debilitó esa fe. Romanos 4:20, sino, al contrario, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Cómo vamos a vivir siempre en esperanza? ¿Qué debemos de hacer para vivir siempre en esperanza? Recuerda que nuestra esperanza está en la palabra de Dios. Como la esperanza está en la palabra de Dios, lo que debemos de hacer es fortalecer nuestra fe. Lo que hizo Abraham, dice que él en ese tiempo no debilitó la fe, sino que fortaleció la fe. ¿Qué debemos de hacer en este tiempo? Que el mundo está en desesperanza. Como pueblo de Dios que somos, como la congregación, nosotros Dios nos llamó, debemos de fortalecer nuestra fe, fortalecerla, no debilitarla. Debemos de fortalecer la fe. Esa es la manera para permanecer siempre en esperanza, independiente de las circunstancias que tan difícil se presenten. Independiente de la adversidad, en nuestra mente hay algo que nos dice, hay solución. Se va a abrir el camino. Va a llegar el milagro. Para eso vamos a mirar la historia de un hombre que es Josué. Y vamos a ver cómo Josué, ante la adversidad, Josué se fortaleció en la fe. Josué es la persona que Dios delega para que continúe la tarea de ingresar el pueblo a la tierra prometida, y no solo ingresarlo, sino tomar la tierra y repartir la tierra que él iba a tomar en las tribus. Él debía de tomar esa tierra porque la tierra estaba ocupada por otros pueblos. Pero Dios había dicho, esa tierra es de ustedes. Josué es la persona que ingresa liderando el pueblo de Israel. ¿Cómo Josué fortalece su fe? ¿Cómo él hace en medio de la adversidad? ¿Cómo la fortalece? Entonces vamos a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo del 5 al 7. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Gracias. Dios llama a Josué y le dice que como él estuvo con Moisés, va a estar con él. ¿Y para qué? Para tomar esa tierra que Dios les prometió que está ocupada. Entonces lo primero, yo estoy con usted. Recordemos que Jesús dijo antes de partir que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. El mismo Dios que le dijo a Josué que iba a estar con él, es el mismo Dios que vive en cada uno de nosotros. Abraham dice que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Para dar gloria a Dios quiere decir que Abraham tenía una relación con Dios. Tenía una relación con Dios. ¿Cómo fortalecemos la fe? Por medio de la relación con Dios. Una relación. En la historia vamos a ver cómo Josué tiene esa relación con Dios. Dios se le aparece a Josué y le dice que él va a estar con él. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Recuerda que en Hebreos capítulo 13, versículo al 5 al 6, Dios dice en la palabra que nuestras costumbres, las costumbres del pueblo de Dios deben de ser sin avaricia. Sin avaricia, dice Hebreos capítulo 13, del 5 al 6. Deben ser sin avaricia, contento con lo que tenemos, cada día contentos, ¿sí? Contentos con lo que Dios nos da. Lo mismo que Dios le dijo a Josué, Dios nos está diciendo a nosotros. Alguien dice, es que Dios le habló a Josué, Dios le habló a Moisés. A mí me gustaría que Dios me hablara a mí. Por favor, bendecido, abre la palabra, abre tu Biblia, ingresa al celular, a tu tabla, al computador y busca Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Lo que Dios le dijo a Moisés, lo que Dios le dijo a Josué, Dios nos lo está diciendo hoy a nosotros. ¿Y qué dice? No te dejaré ni te desampararé. Lo mismo que le dijo a ellos, hoy nos lo está diciendo. Dice, ahora, dice, debe estar contento con lo que tiene ahora porque yo le dije.
El Dios que no dejó a Moisés ni lo desamparó, el Dios que no dejó a Josué ni lo desamparó, hoy es el mismo Dios que vive en nosotros y te dice que Él no te deja ni te desampara. Hacia el futuro, Dios va a abrir los medios. Va a abrir los medios, va a conservar los empleos, va a dar nuevas ideas. Él va a generar porque Él prometió, Dios no miente, no te dejaré ni te desampararé. Para Josué fue claro que Dios no lo iba a dejar ni lo iba a desamparar. Josué le era claro y por eso iba a avanzar a algo que era imposible en sus fuerzas. Era imposible, Josué, que pudiera tomar esos territorios. En las fuerzas de Josué y del pueblo de Israel, los guerreros que él tenía, tomar ese pueblo, tomar esas tierras era imposible. Dios nos llamó, así como llamó a Josué con un objetivo, un propósito, Dios nos llamó a cada uno ahora igual, con un propósito. Y ese propósito de nuestro tiempo es que Dios nos llamó a revelar su palabra para que reinemos en vida, para heredar bendición. Y eso es, haga de cuenta, tome el territorio, Josué. Por eso Dios le dijo, yo no te dejaré ni te desampararé, porque ir a tomar ese territorio, para él decía, eso es imposible, pero con Dios es posible. ¿Cuál territorio Dios nos dio para que nosotros tomemos? Nuestro interior. Poder avanzar, el engaño que está, cada día aparezca menos. Y que cada día la palabra tenga vida en nosotros. Y en este tiempo de la cuarentena, en este tiempo que debemos de convivir los hogares, pues el mundo, hay mucho conflicto, mucha violencia intrafamiliar, muchos problemas en los hogares. Como pueblo de Dios, cuando sabemos que Dios nos llamó a reinar en vida, pues sé que en la parte interior, en el engaño está la ira, está la contienda, están los celos, ¿sí? Está el ego, están los gritos, está la idolatría, la hechicería, está todo eso, que eso no va a permitir a reinar en vida, o sea, avanzar en el territorio interno que tenemos cada uno que Dios nos llamó. Pero avanzamos por fe porque Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé, o sea, Dios no nos juzga, Dios no nos abandona, nada nos puede separar del amor de Dios. Lo que hacemos es que Dios alumbra nuestra mente y debemos de reinar en vida, cada día ganar esa alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde el alma? El evangelio ahora es para alumbrar nuestra mente y reinar en vida. Que si nos tratan mal, devolvemos bien. Ahí hemos ganado un territorio. Es como haber conquistado. Josué tenía que conquistar algo afuera, pero Dios nos llamó a conquistar algo ahora interno, que es reinar en vida. Que el engaño, la ira, el ego, el odio, el resentimiento, la amargura, no la depositemos en el ser querido. Sí, cuando hemos avanzado en la vida y no hemos logrado alguna meta, objetivo, pues el hijo no tiene la culpa. Nosotros tenemos que depositar en el hijo ese amor, guiarlo, dirigirlo. Y eso tenemos que orar con Dios para estar libres, porque todo tiene un propósito, sentirnos libres y ganar ese territorio que es nuestra alma, para que la palabra de Dios, nuestra voluntad quede sometida a la voluntad de Dios. Josué tenía que ganar un terreno afuera, la palabra ahora es interna. Y lo demás bien añadido, afuera a medida que se hace verdad la palabra en nosotros, pues afuera dice que Dios nos va a añadir y nos va a dar más de lo que pedimos y entendemos. Pero ¿qué es vital? Es nuestro interior, poder vivir desde el espíritu, que en el hogar se manifieste el amor, que porque quebró un vaso no vaya a haber un conflicto, pasar por alto. Y hablar que no vuelva a suceder, pero sin gritos y sin ofensas, y que el vaso pase a ser más importante que el hijo, el esposo, la esposa. Ahora vamos al versículo 6. En el versículo 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. Él debe repartirle la tierra a las tribus, ya Dios lo había dicho, pero Josué debía esforzarse y de ser valiente. En la parte natural, porque en unas partes Dios decía, usted tiene la victoria, pero así Dios
hubiera dicho a Josué que tenía la victoria, Josué tenía que luchar y enfrentar una batalla. En otras partes, otros pueblos, sucedía el milagro y Josué solamente llegaba a recoger. Esfuérzate y sé valiente para tomar. Nosotros en la parte externa, el del negocio, lo que sea, lo que hemos de hacer es esforzarnos y ser valientes, es avanzar. Que porque nos digan, no, es que es difícil que le den un empleo allá o ahora no hay empleo, entonces usted no, entonces no se esfuerza. Es muy difícil, ni envía hojas de vida. No, pues ¿para qué si las empresas en cuarentena, pues ya, si antes no había empleo, pues ahora menos. Entonces la persona ni se esfuerza en enviar una hoja de vida. Ser valiente, que en medio de toda esta adversidad sí hay. Siempre hay, familia, siempre hay, pero debe uno esforzarse y ser valiente, siempre hay. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Vamos a ver el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Gracias. Le vuelve a decir, esfuérzate y sé valiente. En ese momento Josué, lo que regía a él era la ley de Moisés. Entonces Dios le dice, usted debe hacer es lo que dice la ley para que seas prosperado en todo. O sea, no tener, por ejemplo, idolatría. Usted dice, tiene que esforzarse y permanecer fiel. Un ejemplo. Ahora nosotros tenemos la ley y en Santiago dice que hemos de perseverar en la ley perfecta, que es la gracia, la del amor. Internamente hemos de ser valientes y esforzarnos, porque para perdonar se necesita ser valiente. Para tener odio es cobarde. Para pasar por alto la ofensa se necesita ser valiente. Se necesita ser valiente para obedecer la palabra de Dios, que es lo que le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Cuando nos dice la palabra, esforcémonos y seamos valientes para perseverar en la palabra, es que Dios nos dio dominio propio, familia. Entonces ya nosotros, el engaño está ahí, pero nosotros nos esforzamos en la palabra de decir, Dios dijo algo y así es, interna, lo de perdonar, el de devolver el bien, el no juzgar, el no condenar, no colocar nuestra esperanza en la riqueza. No dice no tenga riqueza, dice no coloque la esperanza. A Dios nos llamó a que usted esté abundado. Familia, que cada día usted multiplique y tenga cada día más. Pero no coloque la esperanza en eso. Coloque la esperanza ¿qué? En el Dios que le da esa riqueza. Nuestra esperanza está en Dios. Entonces debemos de esforzarnos en cada día que Dios nos da, ¿verdad? No puedo colocar mi esperanza en lo que Dios me está dando. Debo de colocar la esperanza en el que me da las cosas, que es Dios. Y para eso uno necesita esforzarse y ser valiente. Porque sin darnos cuenta, a medida que Dios va dándonos, no nos damos cuenta y terminamos colocando la esperanza y tranquilidad en el dinero y los bienes que nos dio Dios. En el día a día, leer la palabra, qué pereza, estoy cansado. Entonces, ¿nos estamos esforzando? No, ya trabajé mucho, yo merezco descansar y me levanto tarde y no tengo tiempo para leer palabra. ¿Me estoy esforzando? Sí, trabajé mucho, pero debo leer palabra. Sí, me levanté temprano y tengo muchas actividades, pero debo de orar. Y en esa relación con Dios es vital leer la palabra y orar. Vamos a Josué capítulo 3, versículo 7. Josué capítulo 3, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Jesús dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así como Dios estuvo con Moisés, así como Dios estuvo con Josué, el mismo Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Dios, bendecido, el mismo Dios está con nosotros y la palabra dice que Él nos coloca por cabeza. Cuando se enciende una lámpara, no es para colocarla debajo de la mesa. Cuando Él te llamó a alumbrar tu mente, es para colocarlo encima de la mesa. Encima de la mesa. Y Dios va a hacer así como hizo con Josué, para que la gente entendiera que Dios estaba con usted. La gente vea que somos luz para alumbrar a otros que están ya preparados para conocer su palabra.
Le dijo Dios a Josué que lo iba a engrandecer. Lo primero que encontró fue el río Jordán. Y ese río tenía que atravesarlo. ¿Cómo lo atravesó? Entonces Dios le dijo, entren los que estaban cargando el arca, y cuando ingresen el río se va a abrir y va a quedar en seco. Lo mismo que pasó con el Mar Rojo. Sucedió el milagro y el pueblo de Israel pasó y avanzó hacia Jericó. Dijo, así como estoy con Moisés, con Josué, voy a estar con usted. Y Dios, cuando nos llama, alumbra la mente para colocarte por cabeza. En la familia, en la empresa, en el medio donde nos movemos, Dios nos va colocando por cabeza. ¿Para qué? Para poder alumbrar a más personas que están preparadas. Comienza Josué a tomar el territorio. Y Josué, Dios le dijo desde el inicio, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y Dios le mostró, porque Dios le mostró y habló con Josué una vez. Entonces Josué entró al territorio y ya Josué con eso tuvo. Ya Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, voy a estar contigo, y ya. Arrancó Josué y entró a la tierra prometida y comenzó a tomar las ciudades y ya no tuvo más relación con Dios porque pues ya me dijo que iba a estar conmigo. Él ya me dijo que tenía que esforzarme y ya me mostró ante el pueblo que él estaba conmigo porque sucedió el milagro. Entonces cuando ya avanzaron, iban a tomar la primera ciudad que estaba, pues ya no era necesario la relación con Dios. Y vamos a ver qué pasa en la vida de Josué. Porque hay un engaño en el mundo con la falsa gracia, la doctrina del hombre, de creer que el hombre es Dios, que no necesitas orar y que no necesitas leer la palabra porque ya lo hiciste, porque ya Dios lo hizo todo, entonces ya usted no necesita de orar ni leer la palabra, sino que usted declara. O sea, ya usted no necesita de Dios, usted declara y ya se hace. Familia, todo eso es una doctrina de hombre y de engaño. El método de Dios siempre es el mismo. Dios no cambia, Dios usa el mismo método, solo que antes estaba afuera, ahora está en nuestro interior. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Porque es la manera de vivir siempre con esperanza, siempre un estado anímico sobrenatural, siempre con esperanza, algo interno que le dice, el milagro va a suceder, es posible. La transformación del hijo, del esposo, de la esposa, es posible. Pero es en el tiempo de Dios. Paciencia, amor, benignidad, bondad, es en el tiempo de Dios. Y eso lo genera es la relación con Dios. Entonces vemos un Dios que desde que llamó a Josué está hablando con él. Llega al primer pueblo que es Jericó. Vamos a Josué capítulo 5 versículo 13. Josué capítulo 3 versículo 7. Josué y va a avanzar hacia la tierra, hacia Jericó. Va a tomar a Jericó. Avanzando se aparece un hombre con una espada. Y Josué le dice, ¿usted es de los nuestros o es de los enemigos? Entonces le dice, he venido como el príncipe. Cuando le dice eso a Josué, Josué se arrodilla y lo adora. ¿Quién se le presentó a Josué? Dios mismo. Ya Dios le había dicho una cantidad de cosas. Pasa el río y va antes de tomar a Jericó. Dios mismo se le presenta otra vez a Josué. Y Dios le dice a Josué lo mismo que le dijo a Moisés. Quítate el calzado porque el lugar que pisas santo es. Familia, Dios mora en nosotros. Por imposible que te parezca, eres santo, eres limpio. Somos santos, limpios, perfectos, independiente de lo que hayamos hecho, independiente de lo que continuemos haciendo por el engaño. No es que le esté diciendo que siga haciendo el mal, sino que esa verdad de la santidad es que el Dios que se le presentó a Josué, que le dijo, este lugar es santo, ese Dios mora en nosotros, por eso somos santos. Ese lugar santo que estaba afuera, que era por momentos que vivía Josué, estamos permanentemente en nosotros. Dios es santo y nuestro espíritu es santo y limpio, y eso somos nosotros. Debemos de comenzar a vernos con una limpia conciencia, limpios.
El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Todo es nuevo es que no somos malos, no somos pecadores. Así hayamos hecho lo que hayamos hecho, acciones indebidas, fue el engaño, fue la ignorancia. Pero Dios ahora nos ha llamado a alumbrar nuestra mente. Y ahora podemos vivir una vida con limpia conciencia, en santidad. Y eso en el mundo parece imposible. Y nosotros pensamos y nos parece imposible. Pero Dios te llamó para eso porque ya es una verdad en tu interior y que se va a manifestar porque para Dios es posible. En esa esperanza nos movemos de la transformación nuestra. Nos va transformando de gloria en gloria a su misma imagen. Vamos a Josué capítulo 6, versículo 2. Josué capítulo 6, versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Vuelve otra vez y vemos que hay una relación nuevamente. Ya Dios le ha dicho a Josué, desde antes de entrar la tierra prometida, Josué dijo, Dios no la va a dar. Dios le dice a Josué, ingrese, yo estoy con usted como estuve con Moisés. Y sigue hablando con Josué. Y ya está a las puertas de Jericó, está Josué afuera viendo la ciudad de Jericó amurallada y vuelve a tener relación con Dios. Y vuelve y le dice lo mismo. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Eso ya se lo había dicho antes. Todas las tierras, todas ya son suyas. Y vuelve y le repite lo mismo Dios a Josué. Fortalecer la fe porque él llega y lo primero que ve son unas murallas. Dice, ¿cómo voy a tomar ese pueblo? Pues que en las fuerzas de Dios. ¿Y cómo va a aparecer el empleo? Pues usted tiene sus dones y talentos, salga, busque. ¿Y qué hago? Pues usted tiene unos dones y talentos, puede iniciar un negocio. Pero el milagro sucede, familia. El milagro sucede, debemos de enfrentar y avanzar por fe, porque el milagro sucede. Josué avanzó por fe y las murallas cayeron. Y como Dios le dijo que le entregó el rey y todo, pues así sucedió. La primer ciudad que se encontró Josué, Dios se la dio a Josué, porque Dios se lo había dicho. Pero fíjese que Dios se lo ha dicho desde antes, se lo ha dicho a Abraham, a Isaac, a Jacob, todo. Pero cuando comienza Josué a avanzar en esa tarea, tiene una relación continua con Dios. Tiene una relación continua con Dios. Por favor, nuestra relación con Dios debe ser diaria porque el reino es hoy. Debo leer la palabra cada día. ¿Cómo nos fortalecemos? En fe, por medio de la relación con Dios. ¿Y cómo es la relación con Dios ahora? Leer y orar. Leer su palabra y orar. Cada día. Luego sigue avanzando y llega a una ciudad que se llama Jai. Josué capítulo 8, versículo 1. Y llega a esa ciudad, vuelve nuevamente la relación de Dios con Josué. Y le dice Dios a Josué, Josué 8:1, Dios le dice a Josué, no temas ni desmayes. Ya le había dicho antes. Y vuelve y se lo repite, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y vuelve nuevamente la relación con Dios. Y Dios vuelve y le dice, no temas ni desmayes. Cada día ante esta situación debemos de recordar que la Biblia, Dios desde que inicia nos dice, no temas. Dios hoy nos dice, no temamos. El que usted tome las medidas que le llaman ahora de protocolo de su casa, no es que usted esté temiendo, por favor. Ay, no, usted mantiene con temor porque usted le da miedo salir sin tapabocas. No, eso es sabio, usted no, es el protocolo. El temor es algo interno. No temas. O sea, nosotros, si es sabio, si alguien le dice que usted tiene en la parte natural, hay una persona que tiene mayor probabilidad, y si usted no necesita salir, pues ¿para qué va a salir, bendecido? Si usted no necesita y sabe que tiene una probabilidad, y no es que usted esté viviendo con temor, no.
es que está siguiendo unos protocolos de salud que lo hace más propenso al virus y va a salir, pues hay un protocolo. Y el llevar todo el protocolo de distanciamiento, un amigo y usted a dos metros, eso no es que usted tenga temor, no, está llevando un protocolo, pero hace algo interno de saber que Dios nos guarda, que Dios te guarda, que Dios guarda nuestras familias. No temas, ese rey de Ajai era más poderoso que Josué y los probabilidades de que Josué con los guerreros le ganara al rey de Ajai, ninguna. Que ahora, pues bendecido, ahora Dios va a buscar los medios para que llegue la provisión a nuestro hogar, a tu hogar, que no te falte nada. Dios dice que no te dejará ni te desamparará, que no te dejará caer en vergüenza. En las obligaciones Dios no va a permitir que usted sea avergonzado. Dios cumple su palabra, pero para eso debemos de esforzarnos y ser valientes en cumplirla. Recuerda que le dijo a Josué, ni a izquierda ni a derecha, para que en todo lo que hagas seas prosperado. En Santiago nos dice, mire, sea persevere en la palabra para que todo lo que usted haga le vaya bien. Es lo mismo. Honra a padre y madre. Familia, nosotros no somos un pueblo de que usted hoy con su mamá, ¿dónde la pongo, dónde la quito, qué hago, mamá, qué hago? Y hoy. Y ya mañana ya la grita, la ofende. Para nosotros todos los días debe ser el día de la madre y el día del padre, porque es que Dios dice, honra a padre y madre. Y es todos los días. O sea, joven, usted nunca puede gritar a su papá. De ese nivel, joven, nunca. Porque eres temeroso de Dios y debes de esforzarte y ser valiente. Porque claro, a veces los papás somos de una manera y de pronto hacemos algo que no es. Y entonces usted, el joven, dice, no quiero gritar, pero no puede, no debe. Porque debes de esforzarte y ser valiente. En joven, niño que escuchas, Dios dice que honre a mi papá y a mi mamá. Entonces así él me trate mal, yo le devolveré amor. Para que el joven le devuelva amor al papá, así el papá lo esté tratando mal, debe ser valiente de Dios, esforzarse en su palabra. Dice, honra padre y madre. Ahora el papá nunca le dio al hijo nada. La mamá no estuvo pendiente, el papá. Y él sale adelante. Y cuando llega prosperidad al hijo, pues el hijo, como dice, honra padre y madre, entonces está pendiente para que a sus padres no le falte nada. Ese es honrar, y para eso hay que ser valiente y esforzarse. Porque lo normal y lo más fácil es, no me dieron nada, nunca estuvieron pendientes, pues tampoco yo. No, eso no es del pueblo de Dios. Fortalecer la fe es en la relación con Dios. Y es de cada día. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? Y ahí está la palabra. Para vivir siempre con esperanza. Siempre, siempre, siempre. Y para eso fortalecemos nuestra fe en la relación con Dios, que es lo que estamos viendo en la historia de Josué. Josué no podía hacer en sus esfuerzos nada de eso, pero Josué siempre vivió con esperanza. Él sabía que todo lo que le había dicho Dios se iba a cumplir, pero él tenía que hacer las cosas como Dios le decía. Luego va avanzando y llega al territorio de los amorreos. Va avanzando. Recuerda que toda la tierra está ocupada. Imagina la tarea de Josué. Josué a toda hora vivió en guerra, pero nunca perdió la esperanza. Y todos esos pueblos eran más fuertes que él y los guerreros que él tenía. Pero su esperanza estaba en la palabra que había recibido de Dios, y su fe no se debilitó. ¿Y por qué la fe de Josué no se debilitó? ¿Por qué la fe de Abraham no se debilitó? La relación que mantenían con Dios. Sí, yo oro cada mes una vez, oro y leo la palabra. Familia, no es suficiente. El pueblo de Dios, nosotros dependemos de Dios. Debemos de leer la palabra cada día y orar. La congregación tenemos una página. Todos los días enviamos la meditación. Esa palabra es una prédica pequeña. No la desechemos, familia. Ese es el alimento que Dios nos está dando al pueblo de gracia, a nosotros. No desechemos su palabra y no vamos a consumir doctrina de hombre. Que el diablo se metió y comenzamos a leer cosas que el diablo se metió, que los demonios existen, y dejamos de leer lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos llamó. Familia, Dios nos llamó, no desechemos la gracia, no la tenga en poco. Hay varias meditaciones ya.
¿Cómo fortalezco la fe? Pues comienzo de poco de meditaciones que hay de todos los temas. Comienzo a leerla. Fortalecer la fe para vivir siempre con esperanza. ¿Es posible? Sí. Dios lo hace. No es nuestra capacidad, no es nuestra voluntad, no emana de nosotros. Emana del Dios vivo que está en nosotros. Así como Dios estaba afuera y se lo dio a Moisés, así como Dios estaba afuera y se lo dio a Abraham, así como Dios estaba afuera y se lo dio a Josué, Dios mora en nuestro interior ahora para que vivamos siempre en esperanza, que vivamos dependiendo de Él. Avanzó a los amorreos, Josué 10:8. Y Dios le dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Qué sucedió cuando llegó Josué y entró al pueblo de los amorreos? Pues esto, pero volvió nuevamente a tener relación. Josué no dijo, como ya Dios me dijo desde el inicio que ya toda esta tierra era mía, pues ya no necesito hablar más con Dios. No, Dios mantenía hablando con Josué, Josué mantenía hablando con Dios. Esa relación lo fortalecía la fe y vivía con esperanza. Avanzó a los amorreos, tomó ese pueblo, otro milagro. Continúa avanzando en la tierra prometida. Ya ha tomado varios pueblos. Y en cada pueblo ha hablado Josué con Dios, Dios con Josué. Cada día tenemos un privilegio. Que Dios mora en nosotros y que no tenemos intermediarios. El pueblo no podía hablar con Dios, recuerda. El único que hablaba era Josué. Y Josué era el único que veía con esperanza. Y Josué era el que sabía. Ahora lo hermoso es que cada uno de nosotros, Dios vive en nosotros. Y Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y son 24 horas al día que te escucha. Este tiempo genera angustia y preocupación. Pero es que la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Echa las angustias en mí. Y para eso hay que ser valiente. Porque es que la deuda la tengo ahí. Ahí me están cobrando. Señor, tengo que echar esa angustia en usted. Su paz me inunda. Sucede el milagro. Te coloca más energías para que trabajes más. Te da otro empleo. Te da la idea de un negocio. Va usted y se pone de acuerdo en la forma de pagar. Te enseña a administrar bien el recurso, estamos haciendo cosas que no eran, usted hace su ajuste y comienza un proceso. ¿Que Dios puede sacarlo a usted de la deuda en un día que se ganó el baloto? Sí, lo puede hacer. Pero si no, comienza el proceso que dure 2, 3 años, donde usted acomoda sus finanzas y va pagando su deuda, va organizando las finanzas del hogar, aparta, o sea, hace lo que dice la palabra y Dios lo saca de ahí y no lo deja caer en vergüenza. Y de ahí al salir, Dios te da una nueva vida económica. Relación con Dios. Preguntémonos, ¿sí estoy teniendo la relación con Dios para poder tener fortalecida la fe y así vivir siempre con esperanza? Porque si no tengo la relación con Dios, mi fe va a estar débil. Y si mi fe está débil, vivo sin esperanza. Y si vivo sin esperanza, aparece la preocupación, la angustia, la depresión, la tristeza y comenzar a caminar como camina todo el mundo. No, el pueblo de Dios camina diferente. Caminamos por fe, por una relación con Dios. Un Dios vivo, no religiosidad, no ritos, no. Decirle, Señor, yo quiero obedecer su palabra. Obedecemos la palabra y Dios no miente. El milagro sucede. Lo sobrenatural, familia, que usted ni se imagina, comienza a pasar en su vida como le pasó a Josué, como le pasó a Moisés. ¿Por qué? Por obedecer lo que le decía Dios. ¿Y por qué lo decían? Porque Dios los llamó y Dios nos llamó a nosotros. Entonces sigue avanzando la historia y llega a Josué capítulo 11, versículo 1 y 2. En esta historia llega a una tierra y es la alianza de Javín. La alianza de Javín. Va avanzando Josué y los pueblos se unen. Hay unos reyes que se van a unir. Se unen para hacerle frente a Josué porque se ha regado ya el rumor que ha venido venciendo. Si el rumor llegó a ese pueblo, si nosotros somos más numerosos, con más carros de guerra, con más hombres, pues Josué no tiene posibilidades. Pero el problema de esos reyes era que estaban viendo era lo que se veía, a un hombre con pocos hombres de guerra. Y ellos pensaron, al tener más hombres, más carros y más hombres fuertes, pues le vamos a ganar. Eso en lo natural es así. En lo natural podemos pensar muchas cosas. Usted en lo natural puede mirar
la economía, dice, ¿y cómo voy a hacer? Las circunstancias, la cuarentena, si antes tenía problemas, pues ahora va a ser peor. No, familia, nosotros no podemos vivir por vista. Josué llegó a ese pueblo en esa alianza y él no vivió por vista. Si vive por vista, él se devuelve. Imagínense, él poquito, antes se enfrentaba a un pueblo, ahora se va a enfrentar a una alianza, muchos pueblos frente a él. Pero Josué avanza, ¿sí? Josué avanza. Entonces vamos a Josué 11:6. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Gracias. Vuelve José la relación con Dios. Y Dios que le dice, no tenga temor de ellos. Pero Dios ya le había dicho, cada vez que llega un pueblo, no tenga temor. Cuando Dios le dice a Josué, no tenga temor, Josué, ¿cómo llegaba a esos pueblos? Pues Josué llegaba y miraba y decía, uy, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Nosotros miramos las circunstancias y decimos, ¿ahora qué vamos a hacer? No tengas temor. Recuerda que Jesús le dijo a Jairo, no temas, solamente cree. A Marta y a María le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios nos dice hoy lo mismo. Familia, Dios nos habla todos los días, no temas. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. No temas, solo cree mi palabra. Y Dios le dice, no temas. Mañana a esta hora, esos carros que ellos confiaban y esos caballos, usted los va a quemar. Los va a acabar con todo. Yo te los voy a entregar. Y Josué, si hubiera vivido por vista, pues no avanza. Porque probabilidades de que él ganara frente a esa alianza, ninguna. Pero él vivía por fe, con esperanza siempre en Dios que dice. Y avanzó. ¿Qué sucedió al otro día? Pues lo que Dios dijo. ¿Y Dios qué dice? Que Él abre las ventanas de los cielos. Dios que dice que Él alimenta a las aves del cielo todos los días. ¿Qué no hará con nosotros? Si fortalecemos nuestra fe en la relación con Dios, siempre vamos a ir con esperanza, siempre. Algo interno nos dice, el milagro va a suceder. Es posible, es posible. Josué toma todo ese territorio. Y Dios ya le dice a Josué, en Josué 13:1, le dice allá, Josué, ya usted está viejo, ya está entrado en años. O sea, ya Josué en su parte natural no era fuerte. Ya él no podía seguir en la guerra como lo hacía. Llega y le dice, ya eres de avanzada y queda mucha tierra por poseer. Pare aquí, Josué. Una de las tierras que quedaba por poseer eran los filisteos. Entonces, toda esa tierra que tomó, le dice Josué, hasta aquí llega porque usted ya está de edad avanzada. Entonces vamos a Josué 21:45. Todo lo que le había dicho Dios a Josué, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, todo se cumplió. Dios no miente. Dios no miente, pero lo que se ve sí es una incertidumbre. Cuando confiamos en lo que se ve, eso sí miente, porque pasará. ¿Sí? En un momento es, mañana no es. Somos el pueblo de Dios y debemos de fortalecer nuestra fe. Dios que nos llamó a fortalecer nuestra fe. Y la única manera de fortalecer nuestra fe está en Romanos capítulo 10, versículo 17. Es la única manera. Romanos 10, 17. El pueblo de Israel vio milagros tras milagros. Josué era el que hablaba con Dios, tenía la relación con Dios y él tenía fuerte su fe. El pueblo de Israel no hablaba con Dios, no tenía la relación con Dios, pero ellos veían los milagros, cómo todo lo que decía Dios iba cumpliendo. Pero el pueblo de Israel, cero. Porque lo que fortalece la relación, la fe, es la relación con Dios. Mira, usted puede ver los milagros. Lo que usted dice, yo veo ese milagro y sí creo. No, eso es emocional. Eso no, usted por un día va a decir sí, al otro día está otra vez dudando, renegando y no va a creer. No, la única manera de fortalecer la fe fue lo que hizo Abraham, dando gloria a Dios, relación con Dios. Lo que hizo Josué, relación con Dios, relación con Dios. Y eso está en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Al leer cada día la palabra y orar para que Dios alumbre nuestra mente. No podemos llegar altivos a la palabra. Debemos de llegar humildes y decirle al Señor, alumbra mi mente, revélame, muéstrame cada día más y poderla hacer, obedecerla. Que yo obedezca, porque si persevero en tu palabra, se va a cumplir todo lo que usted dice, esa vida sobrenatural. Josué, todo lo que vivió, no lo vivió porque era un hombre muy fuerte o muy capaz o que era un luchador o un guerrero. No, Josué todo lo que vivió fue porque creyó en Dios, porque hizo todo lo que Dios le dijo. Él no hizo nada más sino obedecer a Dios y sucedió esa vida sobrenatural que él la llevó. Dios nos llamó a una vida sobrenatural, si no nos hubiera dejado allá para vivir en nuestra propia fuerza y nuestra propia capacidad. Dios nos llamó a vivir que usted da un paso y avanza 5, porque se ve el milagro de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios. Dios abre igual hoy, igual el milagro sucede hoy igual que antes, ¿sí? Igual que antes. La fe es un fruto de Dios. La fe no la genera el hombre, por favor. La fe no la genera la voluntad ni las circunstancias, no, nada. La fe es fruto del Espíritu. La fe la genera Dios. Y para eso debo leer la palabra y orar. Leer la palabra y orar. Orar y leer la palabra. Cada día. Y Dios nos llamó a todos, a los niños, a los jóvenes, a los padres, a los abuelos, para vivir esa vida sobrenatural. Así como Dios le recordaba a José, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. No temas, yo estoy contigo, no temas, yo te entrego eso. Vimos en la historia, Dios lo repitió todo el tiempo a Josué. Y nosotros leemos un versículo, yo ya lo sé. Y ya no vuelvo a leer y ya al último digo, yo ya me leí toda la Biblia, no necesito de leerla. Hasta eso llegamos. ¿Usted lee Biblia? No, la palabra está en usted. Y como ya está en usted, usted no necesita leerla, ni orar, ni nada. Eso es un engaño del mundo, familia. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tenía Pablo? Relación con Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas circunstancias, ¿cómo la pasamos con esperanza? Siempre, relación con Dios. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios. Leímos cuando terminó Josué que dijo que todas las promesas que le había hecho al pueblo de Israel, todas se cumplieron sin faltar ninguna de ellas a Josué, todas. Todas las promesas de Dios, todas. Dios que nos ha prometido, Dios nos llamó y nos prometió a heredar bendición. Dios nos ha prometido, Señor, que vamos a reinar en vida. Dios nos ha prometido que Él se llevó las enfermedades, que Él abre las ventanas de los cielos, que la provisión de Dios está siempre independiente de todo. Recuerda que la palabra de Dios está por encima de las circunstancias. No te dejaré ni te desampararé. Eso se cumple, familia. No te dejaré avergonzar. Eso se cumple. Eso se cumple. Honra padre y madre para que te vaya bien. Entonces usted honra a su papá y su mamá. Se cumpla. A usted le va bien en todo lo que haga, dice la palabra. Y vas a tener larga vida en esta tierra. Eso lo dice la palabra. Entonces en esa palabra nos movemos. Cumple. Pero para eso fortalecer la fe. ¿Cómo se fortalece la fe? Relación con Dios, que fue lo que vivió Abraham y lo que vivió Josué. Por medio de nosotros. Todo lo que le habló a Dios fue por medio de Josué, por medio de Moisés, por medio de Abraham. Medios somos nosotros para la gloria de Dios. Pero cuando suceda esa vida sobrenatural, mira cómo termina el versículo, para la gloria de Dios. Pero nosotros comenzamos a experimentar esa vida sobrenatural y caemos en el error de pensar que somos nosotros. Es que como yo me levanto temprano a trabajar y me acuesto tarde, se me olvida que Dios dijo que iba a abrir las ventanas de los cielos. Lógico, hay una parte que le toca a usted, esforzarse y ser valiente, ser diligente, trabajar. Sí, pero quien te abrió todo es el Dios vivo. Quien hace que lleguen los clientes, que el empleo, que eso genere y que cada día estés mejor, es el Dios vivo. Es para la gloria de Dios. Entonces no vamos a caer que cuando las promesas se estén cumpliendo, usted se quede con esa gloria y no dé la gloria a Dios. En ese momento que le pregunten, ¿y usted cómo hace para vivir esa vida sobrenatural?
lo que debes de hacer es ser luz para otros. Le voy a compartir la palabra. Le voy a decir, es la gracia, es la palabra, el poder de Dios. Dar la gloria a ¿quién? Al Dios vivo. ¿Para la gloria para quién? Para el Dios vivo. Amén. Recuerda que significa que es verdad, cierto, así sea. Todas las promesas de Dios que dicen es cierto y es verdad, no importa la situación. Es que el médico dijo esto, no importa, hay una palabra de Dios. Es que la economía, hay una palabra de Dios. Si yo obedezco la palabra en la economía, Dios transforma esa economía, familia. Dios lo está haciendo en la congregación. Dios está transformando economías, familias, personas, no que nadie lo cambia. Por favor, que nadie lo cambia. Ore, comparta la palabra, paciencia y amor. A ver si Dios no transforma esa vida. Claro que la transforma, pero es necesario ser valiente, esforzarnos en el sentido de llevar la palabra, de ser valiente, aparezca la paciencia. Pero Dios la transforma, familia, porque es verdad, es cierto, así sea. Sabemos que el medio para fortalecer nuestra fe es la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios no nos llamó a llevar una vida natural, no. Dios lo está haciendo en la congregación. Lo que está haciendo Dios en nosotros es el poder de Dios. Y debemos de compartir esa gloria, decirle las promesas de Dios se cumplen y es para la gloria de Dios. No nos debe dar uno ni miedo, ni temor, ni quedarnos con eso. No, es mostrarle al mundo que la gracia es la verdad. Y en este tiempo lo estamos viendo palpable. La gracia es la verdad. ¿Cómo hacemos para permanecer siempre en esperanza? ¿Qué debemos de hacer? Fortalecer nuestra fe. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? En nuestra relación personal cada día con Dios que vive en cada uno de nosotros. Leer y orar la palabra. Cuando leo y oro, debo decirle a Dios que alumbre nuestra mente, que nos permita ver la palabra para obedecerla, para ponerla por obra, para hacerla. Porque al hacerla, Dios cumple todas sus promesas. Todas las promesas, porque el milagro sucede. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 7 dice: Así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios nos llama a heredar bendición, a vivir en libertad y santidad. Congregación La Gracia de Dios, solo milagros cada día en nuestras vidas.